¿Qué creen? Como ustedes lo pidieron, es momento de sorteo. Puedes ganarte todo lo necesario para tener el año nuevo más increíble del mundo, incluido un iPhone 10, una Crafty Planner 2018 y todas estas cositas para organizarte mejor. Solo tienes que unirte a la familia Crafty dando clic en el botón rojo que dice suscribir y activando la campanita. Y lo mejor de todo es que puedes ganar puntos extra compartiendo el sorteo por todos lados usando el hashtag CraftySorteo. Vamos en 3, 2, 1, ¡participa! Nunca se había perdido un clip en toda la historia del canal. Nunca se había perdido un clip en toda la historia del canal. Se borró la memoria, es la primera vez que pasa lo de borrarse la memoria. Bola mágica. Vamos a recuperar los archivos. No. Ya, cállense ya. Estuve revisando todos los exámenes de este grupo y estoy muy decepcionada. Son los más burros de todos mis alumnos. Están reprobando todos. Sí, señorita Rangel, usted también va reprobando. No puedo soportarlo, así que les voy a dejar un proyecto final que va a valer la mitad de la calificación de este parcial. Necesito que hagan una máquina funcional utilizando cartón. Tiene que ser algo increíble que sorprenda a sus compañeros. Señorita Rangel, ni piense hacerlo de sus videos de YouTube. Ya los vi todos. ¿Ya lo notaron? Muy bien. Vamos a empezar. Que se creó la maestra Irene con este proyecto. Pero puedo hacer una máquina increíble. Estaría padre que sea colorida. Y se podría batir algo. ¿Y si mezclo las dos cosas que me gustan más? El slime y las máquinas. ¡Ya sé! ¡Voy a hacer una máquina de slime! Para hacer esta increíble máquina utilizaremos una caja de zapatos. Aquí, si te fijas, yo le agregué esta extensión de la parte de arriba para que sea como que más ancha. Y lo que haremos es voltearla, porque en esta parte de aquí vamos a dibujar las siguientes figuras. Una ventanita rectangular que va en el centro, esa la vamos a cortar por completo. 3 puertitas en la parte de abajo como de 4 o 5 centímetros y 3 puntos a la misma altura. En la parte de arriba vamos a marcar el contorno de la parte superior de una botella, que es como un embudo, pero no lo vamos a utilizar de esta manera. Vamos a hacer un círculo ligeramente más pequeño y lo vamos a cortar. Esto es para poner la botella al revés y que ahora sí funcione como un embudo. Perforamos los círculos estos que tenemos en la parte de abajo. Debe de caber un palito de madera. Y luego por la parte de atrás pondremos un cartón que va a ser la base para nuestra ventanita. Tiene que cubrir hasta el final de la máquina. Necesitamos otro pedazo de cartón. Este va a ir abajo de los circulitos que perforamos. Pero fíjate que este no llega hasta el final. Este debe tener un hueco, un espacio como de unos 5 centímetros más o menos. Haremos otra figura como esta utilizando otra caja que tengas por ahí. Y esto debe de embonar perfectamente con la ventanita que cortamos. Mira, la vamos a poner así. Y la vamos a pegar para que no se mueva y quede perfecta. Para la parte de arriba necesitamos un pedazo de caja como este al que le vamos a hacer una puertita. Yo la perforé para después poder pasarle un listón y que sea más fácil de abrir. La vamos a pegar en la parte de arriba así. Y ahora pasaremos unos palitos de madera, que es donde se van a sostener los botecitos de nuestros líquidos. ¡Pintemos esto! ¡Ay! Yo creo que le va a encantar a la maestra Irene. Pero necesitamos continuar. Tenemos que hacer los frasquitos. Para eso necesitamos dispensadores de esos que son como para crema o jabón de manos. Le vamos a quitar la parte de la tapa, que aquí en mi caso es la cosa azul. Jalas con fuerza, la quitas y después vuelves a poner la punta, pero presionando con fuerza para que se vuelva a encajar. Y ya teniéndolo así, le voy a cortar a la medida de mis frasquitos, que son bastante pequeños, como te darás cuenta. Los voy a meter así. Y para que no se mueva lo vamos a pegar con silicón. Ahora para el llenado, pues como no podemos sacarlos porque queremos que se queden fijos, los voy a perforar de la parte de arriba. Hay que hacer un agujero chiquito porque mi intención es llenarlos con esta botella.
Ahora pegaremos nuestros frascos. Necesitamos uno que sea el pegamento y otro que sea el activador. Hay que pegarlos súper bien pegados, que no se muevan. Si queremos que esta sea una máquina de verdad, necesitamos botones. Para eso utilizaremos los palitos de madera. Fíjate que los pasamos por el frente y al presionar, puedes presionar también el dispensador y se va a estar sirviendo en el embudo que tenemos en la parte de abajo. Así que pondremos 2 palitos por la parte de enfrente. Los vamos a pegar con pegamento de contacto o silicón caliente, pero que queden súper bien pegados. Y ya nada más falta decorarlos por el frente. Yo les voy a poner varias capas para que estén muy resistentes. ¡Listo! Sigue llenar nuestros botes. Utilizaremos detergente para el activador y pegamento blanco para el slime. Oh cielos, aquí teníamos un problema. Se estaba tirando el detergente porque el dispensador estaba volteando hacia abajo. Entonces lo que hice para solucionarlo fue voltear el dispensador. Fíjate que está hacia arriba. Y cómo va a funcionar nuestro botón es que se va a girar. Presionas, sale el detergente y hay que volver a girarlo hacia arriba. Haz lo mismo para solucionar este problema. Ahora trabajaremos con los botones de la parte de abajo. Necesitamos un palito de madera largo. Yo aquí ya le puse el número 6. Este palito de madera debe de ser casi del ancho de la máquina. Fíjate, este es del ancho del cartón que yo tengo acá abajo. Y la idea es que vaya metido aquí, que pueda quedar un poco salido y que al presionar empuje lo que esté en la base de cartón que tenemos ahí. Haremos también unas resbaladillas de cartón, porque ya saben, es el único material que quería que utilizáramos la maestra Irene. Estas hay que pegarlas justo al borde, fíjate. Y ahora pondremos todos los extras que queremos que tenga nuestro slime en unos botecitos pequeños. Yo estoy utilizando estos. Este es bicarbonato, colorantes y diamantinas. Aquí puedes poner los extras que tú quieras. Y como obviamente no podemos tener una máquina de slime sin diamantina, yo agregué aquí estos hermosos colores. Y obviamente la estrella para mí es el color morado. Dale like al video si tu color favorito también es morado, como esta diamantina hermosa que tenemos ahorita. Pero bueno, tenemos que volver a ponernos serios. Vamos a poner los botones de la parte de abajo y haremos una puertita para esta sección. Yo utilicé acetato y un poco de cartón. No olvides la sección de la moneda, es lo más importante para ganar un poco de dinerito extra. Ahora te voy a explicar cómo funcionan estos botones. Es súper fácil, los botecitos se ponen en la parte de atrás acomodados justo a la orilla y así cuando tú presionas el botón caen por la resbaladilla y listo. Es como un vending machine, pero de cositas para hacer slime. Y ahora llegó el momento que estábamos esperando, vamos a hacer slime en esta máquina. Meteremos el frasco en nuestro espacio. Damos unas presionadas de pegamento, otras de activador, lo sacamos. Hay que agregarle el colorante, brillantina si quieres que sea súper brilloso y mezclamos todo. Hay que empezar a mezclar con nuestras manos para que agarre ahora sí la textura verdadera de slime. Mira esto, increíble, parece un chicle, pero es slime. ¡Wow! Esto es bastante adictivo. Creo que esta máquina es lo suficientemente increíble como para sorprender a la maestra Irene. ¿Será que me gano los puntos extra? Vamos a empezar con la revisión de los proyectos finales. ¿Quién quiere empezar? Nadie. Nadie. De verdad nadie. Está bien, señorita Rangel, comience. Yo me puse a pensar cuál sería la máquina más increíble y decidí hacer una máquina de slime. La verdad quedó muy padre, mis. Aquí puedes poner una moneda para hacer que funcione. Tiene el pegamento y el activador en la parte de arriba. Caen por un embudo que es una botella reciclada a un recipiente. Y aquí tiene unas resbaladillas para sacar los elementos más increíbles para hacer el slime perfecto. Muy bien, se gana todos los puntos, señorita Rangel. ¿Y usted? ¿Hizo su tarea?